Amigas y amigos, de nuevo nos encontramos para esta reflexión en cortos teológicos, ¿no? Estamos intentando profundizar en el significado del magisterio supremo de la Iglesia como criterio para avanzar en la línea dialéctica de la historia, integrando en la tradición recibida en toda la tradición cristiana, integrando las nuevas evidencias culturales, en lugar de rechazar simplemente, estar atento a cómo el Espíritu mismo de Dios, que inspiró la Escritura, el punto de partida, está presente también asistiendo, no se quedó en el cielo, está asistiendo en las tomas de conciencia que suscitan en la gente movimientos y nuevas evidencias culturales. Ahí está el Espíritu de Dios que asiste a la Iglesia para ayudarla a que comprenda mejor y aterrice mejor el significado de la Escritura inspirada. El tiempo es necesario para la correcta interpretación de la Escritura, siempre estar atento en la teología de los signos de los tiempos. A lo que podríamos citar un texto, el de Juan 16:13, el Espíritu de la verdad os guiará a toda la verdad, haciéndoos conocer esa verdad desde los acontecimientos venideros. Es decir, así el Espíritu estará presente en los procesos dialécticos para que estén atentos a lo que puedan aportar para un aterrizaje mejor de la Escritura en las nuevas evidencias culturales en que está metida, porque la palabra de Dios es para que todo ser humano de todo tiempo y todo espacio pueda ser salvo, y para eso tiene que tomar en cuenta las nuevas evidencias culturales en que el ser humano vive e irá viviendo, que son distintos en distintas épocas. Por eso hay que jerarquizar, decía el tema ecuménico el otro día, ¿no? Hay que ver en esa búsqueda salvífica de todo ser humano qué es lo fundamental por nuestra salvación de todos, ¿no? Pueda, en relación a eso, jerarquizar todo lo que son supuestas verdades que en un tiempo lo fueron y que después la realidad ha desmentido que fueran así de verdades, y por tanto hay que relativizarlas, esas verdades, en temas históricos, en temas éticos, en temas morales también. Hay relatividad histórica. Hay pueblos para los cuales es moralmente bueno la poligamia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están en otro contexto cultural, otro contexto histórico. Eso, como era el machismo, parecía una cosa moralmente buena en la época de Pablo, que no aceptaba que las mujeres dijeran nada en la comunidad. Pero la historia evoluciona y la dialéctica ha permitido integrar que eso hoy no puede ser asumido si no se integra la nueva evidencia cultural de igualdad de sexos. Se está transgrediendo el que esa palabra pueda ser salva hoy día en nuevas evidencias culturales. Es necesaria esa jerarquización para ser fiel a la palabra. El fixismo va contra lo que pretende la palabra. Hace que esa tradición sea traición de lo que pretende la palabra, que es que dé sentido a la existencia en otros contextos y otras evidencias culturales. Ese es el tema importante, ¿no? Dicho esto, el tema que querría profundizar un poco más hoy es un tema que fue muy conflictivo precisamente por este tema que estamos hablando en el concilio ya, el tema sobre la libertad religiosa, quedó con ese título, ¿no? Pero donde ya se parte con un tema más amplio que es la libertad de conciencia. Dice el documento, la Declaración sobre Libertad Religiosa, lo titula, ¿no? Dice: de la dignidad de la persona humana son cada día más conscientes los hombres en esta época nuestra. Cada vez son más conscientes de la dignidad de la persona humana. Tenemos una categoría fundamental que llamamos la evidencia de los derechos humanos, fundados en esa dignidad y que incluye la conciencia nueva en muchos aspectos de derechos que no parecían evidentes en épocas pasadas y que el tiempo los ha hecho cada vez más evidentes, esos derechos humanos. Son cada día más conscientes los hombres de esta época nuestra y que es el número de los que exigen que los hombres puedan actuar siguiendo su propio criterio
y disfruten de libertad responsable sin sentirse perturbados por coacción alguna, sino teniendo por guía la conciencia del deber. Por tanto, no es un libertinaje, es conciencia de la libertad de conciencia como fieles a la propia conciencia, al sentido que para alguien tiene algo. La fidelidad a ese sentido que motiva la libertad en la línea de ese sentido que ha descubierto. Eso es la libertad de conciencia. Dice la segunda parte del primer párrafo, pues bien, este Santo Sínodo, prestando diligentemente atención a estos anhelos de los espíritus y proponiéndose declarar su conformidad con la verdad y la justicia, investiga la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, de las cuales saca a luz cosas nuevas, coherentes todas con las antiguas, con el significado de fondo de las antiguas, relativizando los aspectos que hoy día son claros, que no correspondían, que eran relativos a otra época y ya no son válidos para nuestra época a partir de nuevas evidencias culturales que se imponen en la toma de conciencia de la gente. Es el tema dialéctico importante, y el magisterio del Vaticano II intentó tomar como criterio esas nuevas evidencias culturales para ayudar al guiaje. Y eso es lo que debería hoy ser muy importante para evitar estos enfrentamientos entre católicos hoy día, tradicionalistas, fixistas, que no integran para nada signos de los tiempos, obispos que hay en ellos, el último caso reciente del obispo Viganó frente al Papa, que imputan incluso malas intenciones en el Papa, cosas, digamos, calumnias a veces, digamos, porque de internis nemo judicat. Nadie puede juzgar y condenar las intenciones de nadie, digamos. Solo Dios es juez, en ese ámbito. Y aquí eso lleva a que este documento, para profundizarlo, uno tiene que tomar lo propio del Evangelio, su raíz al interior de la tradición bíblica, que es el concepto de nueva alianza. El Evangelio no es antigua alianza, no es mera tradición antigua, es nueva alianza con innovaciones nuevas que pueden poner conflicto con la nueva alianza mantenida como tal, como ocurrió ya en el profetismo inicial, en el exilio babilónico. El concepto de nueva alianza aparece en primer lugar con Jeremías, en el capítulo 31 hasta el 34, cuando dice, he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, la Torá del Sinaí, que ellos rompieron mi alianza y hoy se estrago con ellos, sino que esta será la nueva alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios así, y ellos serán mi pueblo. Y añade, y ya no tendrán que adoctrinarse mutuamente el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Es decir, ya no se podrán refugiar en apariencias de cumplimiento de la Torá exterior y de conducción en esa línea de formalidades externas, sino que tendrán que ser fieles en conciencia. Dios quiere fidelidad en conciencia, decisión libre. Y ahí está el acento puesto en este documento, ¿no?, que apela a la importancia de la libertad. Proclama este Santo Sínodo que estos deberes, los deberes éticos, obligan la conciencia de los hombres y que la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad que penetra con suavidad y firmeza en las almas. Ahora bien, como la libertad religiosa que los hombres exigen en el cumplimiento de su obligación de dar culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, esta libertad deja íntegra la doctrina tradicional católica de la obligación moral de los hombres y de las sociedades
respecto a la verdadera religión y única Iglesia de Cristo. Siempre que haya conciencia del deber de seguir una línea, eso tiene que ser respetado, siempre. Si esa conciencia no ve claro que esa tiene que ser su decisión, hay que respetar que no decida en esa dirección, incluso apoyar esa decisión. La educación no tiene que ser educar para imponer formas de moral, formas de verdad ya establecidas, sino que tiene que ser ayudar a la gente a que se dé cuenta de que lo que vale es que sean libres, o sea, que tomen conciencia de algo y por la fuerza misma de eso de lo cual toman conciencia, decidan libremente en esa dirección. ¿Ya? Es importante lo que pone en el número 11, el documento, ¿no? Dirá el número 11, dice: desde los mismos primeros días de la Iglesia se esforzaron los discípulos de Cristo en convertir a los hombres a la fe de Cristo el Señor, no con acciones coercitivas o artificios indignos del Evangelio, sino ante todo por la virtud de la palabra misma de Dios, la fuerza convincente que ella daba. Anunciaron a todos resueltamente el designio de Dios Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero al mismo tiempo se mostraron respetuosos con los débiles, aunque estuviesen equivocados, manifestando así que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, y según eso debe seguir la voz de su conciencia. Debe seguir la voz de su conciencia. No puede hacerse trampa a sí mismo. No puede convertirse si en conciencia no tiene motivación para eso, sino que es impuesto a eso. En esa línea, y en esta misma línea va el texto, iba ya los primeros misioneros, uno de los buenos misioneros que vino a América, que es el padre Bartolomé de las Casas, ¿no? Que escribió precisamente en crítica a la forma que pasaba a llevar la conciencia de los que recibían el Evangelio, se los obligaba, ¿ya? Entonces él escribió un libro muy trabajado que lo titula De unico vocationis modo, la única forma de llamar al Evangelio, de la vocación cristiana. Y dice, por ejemplo, en el texto: única, sola e idéntica para todo el mundo y para todos los tiempos fue la norma establecida por la divina providencia para enseñar a los hombres la verdadera religión, a saber, persuasiva del entendimiento, con razones y suavemente atractiva y exhortativa de la voluntad, y debe ser común a todos los hombres del mundo, sin discriminación alguna de sectas, errores o costumbres depravadas. Tiene que respetarse la conciencia e ir a educar con vistas a que descubran en conciencia el sentido que tiene lo que se les ofrece, para que decidan libremente en esa dirección a partir de esa toma de conciencia. Y cita ahí entonces el mismo Padre de las Casas: esto queda patente por la autoridad de Agustín, en el capítulo libro de Predestinación y Sanctorum, donde Agustín cita: una fe no razonable deja de ser fe. Una fe que no pasa por la toma de conciencia, que descubre su sentido convincente, deja de ser fe. Porque nadie puede creer en algo si eso en que cree no es razonable creerlo. Es impuesto. ¿Ya? La verdad no es objetiva en ese sentido. La verdad se juega en la toma de conciencia que descubre un sentido convincente que motiva su libertad en esa dirección. La conciencia de ese sentido es lo que llamamos la felicidad. ¿Ya? Toda ética, toda norma tiene que ver con la felicidad. En la conciencia de quien descubre esa norma. Si esa norma recibida es recibida sin la conciencia de que eso aporta sentido y por tanto felicidad, es inmoral creerlo. Hay que respetar, entonces, así como vimos en el número 19 de Gaudium et Spes el otro día, que la Iglesia tomó en cuenta que muchas veces el ateísmo puede haberse suscitado en la conciencia de la gente debido a que era lo que se les imponía como verdad religiosa,
era increíble, no era razonable creerlo, y así surgió el ateísmo, y el concilio asumió dialécticamente esa crítica. En el origen del ateísmo podemos estar los cristianos por culpa de nuestra poco sentido en la oferta, ¿ya? El sentido es fundamental, y la verdad tiene que ver con el mostrar qué sentido tiene y que sea descubierto como un sentido convincente que motiva la libertad, sin ninguna coacción. Si falla en la predicación o en el anuncio de la palabra la coherencia del sentido ofrecido, tenemos la responsabilidad del que no cree. En el origen de esa no creencia está la responsabilidad del predicador. Hay tradicionalismos por culpa de los cuales puede hoy día mucha gente no creer. Puede haber también ciertas formas excesivas de avance sin tomar en cuenta la educación a la conciencia, que por impaciencia también no ve a la gente que tiene sentido ciertas formas actualizadas de la fe. Y ese es el tema que hay que ir con cuidado, ¿no? El acento es qué ocurre siempre en la conciencia del receptor, para que porque ahí se juega la verdad. Si en la conciencia del receptor una supuesta verdad objetiva no es captada con sentido, eso no es verdad. La verdad es para el hombre, no el hombre para la verdad. Está en función de que el hombre descubra qué sentido tiene aquello que ofrece, y ese sentido descubierto es lo que motiva la libertad, porque la conciencia del sentido hace feliz, y la felicidad suscita el decidir en la dirección de eso que he descubierto que da sentido, y por lo mismo hace feliz. Ese es el sentido profundo de este documento, la apertura a que en todo lo que es la pastoral, la verdad teológica, el acento tiene que estar puesto en qué ocurre con la conciencia del receptor y cómo, desde la situación en que está el receptor, cómo podemos ayudar a que tome conciencia de un sentido que motive su libertad en la línea de eso de lo cual ha tomado conciencia. Ahí está todo el acento, no en verdades objetivas, sino en la verdad tal como se da en la conciencia receptora. Si no nos sacamos nada con imponer verdades desde fuera, porque puede ser eso que choque con la conciencia, no capten qué sentido tiene, lo vean solo como una coerción, como una imposición de algo ajeno, o bien tengan que hacer trampa, aceptarlo puertas afuera, hipócritamente, porque no tiene conciencia para ellos. En ese debate es el que estamos empeñados en redescubrir la importancia de ese magisterio supremo del concilio para evitar o superar rupturas hacia una síntesis mejor, que supere esas contradicciones de afirmación-negación. Ojalá sirva. Seguiremos el próximo día en aspectos ya que tratamos hace más de un año del Concilio Vaticano II, pero dada la situación actual, quizá es bueno volver a retomarlos en la actualidad. Que estén bien.